Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido por todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, no, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido. Buenas noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Qué bueno que nos puedan acompañar en esta noche, es un privilegio que puedan apartar este tiempo para que aprendamos juntos más de la palabra de Dios. Bienvenidos, hermanos, vamos a orar y a pedir la bendición y la dirección de Dios para este momento. Padre, gracias por tu presencia. Señor, gracias por tu fidelidad, por tu bondad, Señor, porque nos has guardado, nos has protegido. Guarda, Señor, nuestra salida, nuestra entrada. Estamos muy agradecidos contigo, Señor. Padre eterno, en esta noche pedimos de tu dirección a través de tu Santo Espíritu, que nos dirija, Señor. Necesitamos de tu dirección, necesitamos de tu guianza. Reconocemos que sin ti no podemos hacer absolutamente nada. Necesitamos, Señor, de tu presencia, de tu dirección. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos, hermanos, nuevamente. Qué bendición que nos puedan acompañar. Estamos estudiando y reflexionando el libro de Romanos. Y quiero que me acompañe al capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 17 al 29. Romanos capítulo 2, versículo 17 al 29. Y vamos a observar unas cosas aquí, creo yo, interesantes. La palabra de Dios dice de esta manera: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad
e instruido por la ley, pruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se haya de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si, pues, el incircunciso guardase las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es del corazón, en el espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Creo que aquí, hermanos, podríamos pasar varios días, ¿no? Reflexionando sobre estos textos tan maravillosos. Ya hay tantas enseñanzas. Pero hoy me gustaría hablarles sobre una lectura vivencial de la Escritura. Una lectura vivencial de la Escritura. El libro de Romanos, capítulo 2 y versículo 17, nos recuerda a quién está dirigiendo Pablo o a quién se está dirigiendo a lo largo de todo este capítulo. Aquellas personas que aparentemente están guardando la ley, podríamos decir al religioso, al judío que cree en la Escritura, que probablemente decíamos leyó el capítulo 1, el final del capítulo 1, y su conclusión es: yo no soy como esas personas del final del capítulo 1. También, hermanos, decíamos que nos puede suceder a nosotros decir gracias a Dios, ¿no? Poder leer todo el capítulo 1 de Romanos, principalmente la parte final, y decir gracias a Dios porque yo no soy como esos hombres, yo no soy como esos impíos, como esos mundanos, ¿no? Y nuestra actitud puede ser la misma. Pero en el versículo 17, aquí del capítulo 2, la palabra sobrenombre, dice el texto: he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Creo que una mejor traducción sería: te llamas a ti mismo judío. Y esta palabra es, hermanos, escandalosa. Usted se puede imaginar a un buen judío leyendo este versículo y diciendo: ¿cómo si soy judío? ¿O cómo te atreves a decir eso, Pablo? No, claro que soy judío. Ellos estaban orgullosos, hermanos, de ser judíos, de pertenecer al pueblo de Dios, el que ellos eran el pueblo escogido de Dios, y esto les daba a ellos
orgullo de pertenecer al pueblo de Dios, de ser judíos. A ellos les fue entregado el decálogo, ¿no? Ya lo hemos visto allá en el libro de Éxodo, y ellos entonces se sienten orgullosos. Esto ya es escandaloso, la frase: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío. Y alguien diría: por supuesto que soy judío. Alguien, hermanos, propone, no sé si sea lo más correcto, pero alguien propone cambiar la palabra judío por cristiano. Y Pablo se dirige a los miembros de la iglesia, a los cristianos profesantes, y les dice: no asumas que está bien si dices ser cristiano. Entonces es interesante cómo se podría hacer este cambio de judío a cristiano. Y en el resto, hermanos, del capítulo 2, que también lo leímos, Pablo describe a la persona a la que se está dirigiendo como una persona moralmente decente, que toma la ley en serio. Eso fue lo que leímos del versículo 17 al 24. Estas son personas que toman realmente en serio la ley y rigurosamente activa. No solo toman en serio la ley, sino que también la viven, o de una manera rigurosamente activa. En este caso, por ejemplo, la circuncisión. El judío, hermanos, realmente estaba circuncidado. Los judíos entonces confiaban en dos factores. Algunas personas son religiosas, pero no quisquillosamente morales. Otras personas son escrupulosamente morales, pero no religiosamente activas. Los judíos, es interesante, hermanos, poder observar, porque ellos eran ambas. Ellos eran quisquillosamente morales, pero también eran personas religiosas activas. Y eso, como ya lo vimos con la cuestión, por ejemplo, de la circuncisión. Ellos realmente estaban circuncidados. Y ninguna de estas, es interesante, porque ninguna de estas los hacía justos ante Dios. En primer lugar, Pablo enumera 6 cosas de las cuales los judíos se sentían orgullosos en cuanto a su manera de vivir. Y cuando me refiero a su manera de vivir, me estoy refiriendo entonces a su rectitud moral. Lo primero, en el versículo 17, hermanos, dice, como ya lo hemos visto: tú tienes el sobrenombre de judío, o tú que llevas el nombre de judío. Lo primero que podemos observar entonces es de que ellos estaban orgullosos de su nacionalidad, es decir, estaban contentos de ser judíos. Ellos se sentían orgullosos. Ellos eran el pueblo escogido de Dios, y eso les daba entonces a ellos orgullo. Lo segundo, siempre en el versículo 17, dice el texto: y te apoyas en la ley. Estaban orgullosos por tener y conocer la ley que Dios les había revelado a su ancestro Moisés en el monte Sinaí. Eso lo podemos ver desde el capítulo 19, ¿no?, hasta el capítulo 31 del libro de Éxodo. Ellos estaban orgullosos entonces que a ellos les había sido entregada la ley, que a ellos se les había revelado, principalmente no a su ancestro Moisés. A él se le había sido revelado, y al pueblo, la ley de Dios, y por lo tanto ellos entonces se sentían orgullosos también de esto. Se sentían orgullosos de ser judíos, y se sentían orgullosos también de depender de la ley. Te glorías en Dios, dice la última parte del versículo 17. Y te apoyas en la ley y te glorías en Dios.
Lo tercero, hermanos, es de que ellos se jactaban de su relación con Dios. Dios había escogido a Israel para ser su pueblo. Quiero que regresemos al libro de Éxodo, que recordemos un poquito nuevamente este libro que hemos tenido la bendición de poderlo estudiar, al capítulo 19. Éxodo 19, versículos 4 al 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, por tantísimo, ¿no? Si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Dese cuenta de esto. Ustedes van a ser entonces mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Vaya, si esto no le daría orgullo a alguien, ¿no? Que Dios le diga, bueno, si tú guardas mis mandamientos, oyes mi voz, entonces tú serás mi especial tesoro ante todos los pueblos o sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Qué interesante, ¿no? Un reino de sacerdotes, un especial tesoro. También ellos se podían entonces jactar de su relación con Dios, porque ellos eran el pueblo escogido, su especial tesoro sobre todos los pueblos. Hemos visto entonces que ellos estaban orgullosos por ser judíos, se apoyaban en la ley, te glorías en Dios, dice el apóstol Pablo, se jactan de esa relación que tienen con Dios. Y lo cuarto es que conoce su voluntad y sabe discernir lo que es mejor. Dice el versículo 18, y conoce su voluntad. Y conoces su voluntad. Eran capaces entonces de tomar decisiones éticas y de ver las malas decisiones de los demás. Ellos podían observar las malas decisiones de los demás, seguir las minuciosas normas y reglamentos de la ley de Dios les daba un sentimiento de satisfacción. Sentían que eran agradables a Dios, sobre todo cuando se comparaban con los demás. Ellos conocen la voluntad de Dios, saben discernir lo mejor y por lo tanto ellos entonces pueden observar el error de los demás en las cuestiones minuciosas, ¿no? Ellos eran hermanos, ellos tenían el cuidado para poder hacer las cosas, para poder agradar a Dios, ¿no? Y ellos tenían un sentimiento entonces de satisfacción. Ellos se sentían agradables delante de Dios. Se podían comparar con los demás y decir, nosotros estamos más cerca del Señor, nosotros conocemos la voluntad de Dios. El versículo 18, hermano, sigue y dice, instruido por la ley. Instruido por la ley. Ellos, hermanos, no solo tenían la ley, la dominaban. Esto es interesante, vuelvo a repetirlo. Ellos no solo tenían la ley, ellos la dominaban. Ellos no eran ignorantes, hermanos, de la ley. Ellos la dominaban bien, la conocían, la podían citar, podían hacer referencias cruzadas, podían profundizar en los detalles. Porque ellos no eran ignorantes de la ley. Ellos tenían la ley, pero también la dominaban. Por eso dice el texto, instruido por la ley. Qué interesante lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo, ¿no? Ellos se sienten orgullosos entonces de ser judíos, te apoyas en la ley, te glorías en Dios, conoces su voluntad, instruido por la ley.
y apruebas lo mejor, termina el versículo 18. Y lo sexto, hermano, lo sexto y lo último es el versículo 19. Y confías en que eres guía de los ciegos. Estás convencido, diríamos, de ser guía de los ciegos. Sabían que podían ver y que los demás no, puesto que los demás estaban perdidos en la idolatría. Eran gentiles, eran incircuncisos. Ellos sí podían ver, ellos sí tenían la ley, dominaban la ley y estaban convencidos entonces de estar guiando a ciegos. Sabía que podían ver lo que los demás no podían, pues lo que los demás estaban perdidos en la idolatría, y así ellos difundían el conocimiento de la ley. Entonces es interesante, ¿no?, cómo inicia el apóstol Pablo aquí, diciendo: ustedes están orgullosos por esto, por esto y por esto y por esto. Ustedes se sienten orgullosos. Y cómo finaliza aquí esta parte, ¿no? Y confías en que eres guía de los ciegos. Ustedes están confiados en que son guía para los ciegos. Ahora, Pablo, hermanos, no está diciendo o enseñando para nada que hay algo malo con ser judío. Para nada. Contener, conocer y asimilar la ley de Dios. Tampoco Pablo está en contra de eso. Al contrario, hermanos, nosotros debemos de tener, nosotros debemos de conocer y nosotros debemos de asimilar la ley de Dios. Eso es bueno. Pablo no está enseñando en contra de esto, con usar sus mandamientos para tomar decisiones éticas o con querer compartir sus caminos con los demás. Pablo no está enseñando en contra de esto, ¿no? Sino que al contrario, creo yo que es bueno que conozcamos la ley, que usemos sus mandamientos para tomar decisiones éticas y poder compartir con los demás. El problema, mis queridos hermanos, es lo que dice el versículo 23. Y usted puede subrayar ahí esta frase: tú que te jactas de la ley. Tú que te jactas de la ley. O tú que dependes de la ley. O tú que dependes de todas estas cuestiones que hemos mostrado del orgullo. Pero específicamente aquí está hablando el versículo 23. Tú que te jactas de la ley. Lo que está mal no es ser judío o tener la ley o poderla compartir con los demás, mucho menos guardarla. Lo que está mal es la actitud. Y creo yo que aquí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado y de observar, porque lo que sí está mal es la actitud que tienen a su nacionalidad y a su moralidad. Ellos están poniendo su confianza entonces en la ley. Ellos están poniendo su confianza en su nacionalidad. Ellos están poniendo su confianza en su moralidad. Son muy buenos. Inclusive pueden guiar a otros ciegos. No existe mucha diferencia entre las palabras moralidad y moralismo. Pero existe un mundo entero de diferencia entre convertir algo bueno. Cuando algo se convierte en bueno, estamos hablando de moralidad. O cuando algo se puede convertir también, en este caso, en tu Dios, quiere decir el moralismo. Vuelvo a repetirlo, que sí existe un mundo entero de diferencia entre convertir algo bueno, moralidad, en tu Dios, sería un moralismo.
Es un tipo de idolatría. El confiar en nuestro moralismo. Que nuestra confianza entonces pueda estar en nuestro moralismo. En qué tan buenos nosotros somos. El moralismo es y siempre ha sido algo sumamente común. En la religión con más seguidores en el mundo hoy en día es la religión de las personas que se comparan con los demás. Se están comparando con los demás. Que se dan cuenta que son mucho más decentes que los demás. Aún el que no dice ser religioso, ¿no? Se compara con los demás. Dice, para ser como aquel, como aquella persona, yo soy mejor, ¿no? Yo no necesito de una religión o no necesito de los principios bíblicos o de esto o del otro, porque yo soy una persona buena, moralmente buena. Depende, entonces, está dependiendo de su conducta. Soy más decente que los demás. Pueden llegar a la conclusión entonces, si hay un Dios, seguramente me aceptará, porque al final y al cabo soy una buena persona. Ahora aquí, hermanos, es importante entonces, ¿qué actitud es la que estamos teniendo? Es importante, ¿cuál es nuestra actitud? Siempre he pensado, hermanos, cuando nosotros somos arrogantes espirituales, yo ayuno más que los demás, yo oro más, yo leo la palabra, yo conozco más, yo he leído más libros de teología o de Biblia, esto, el otro, y me puedo comparar con los demás y puedo tener entonces una actitud arrogante. Cuando no vivimos, hermanos, la palabra del Señor y solo se queda entonces en conocimiento. Por eso titulé el mensaje de una lectura vivencial, ¿no? Porque tenemos que vivir el mensaje de Dios para nuestras vidas, para que no podamos caer entonces en una actitud de arrogancia. Y por el otro lado, que nuestra confianza entonces esté en el moralismo. Soy una buena persona. Soy mucho más decente que los demás. Y entonces, ¿en dónde está nuestra confianza? Es interesante, hermanos. Este pasaje es hermoso, ¿no? Y creo que hay que leerlo y releerlo para poder seguir entendiendo lo que el apóstol Pablo está enseñando. El versículo 23, como lo decía, tú que te jactas de la ley, te sientes orgulloso. ¿Cuál es entonces nuestra actitud? ¿Cómo podemos saber, hermanos, si nos hemos desviado al moralismo cristiano y si lo hemos adoptado como la fuente de nuestra justicia? Qué interesante, ¿no? Esa es la fuente. Entonces, para muchos, el moralismo cristiano se convierte en su fuente de justicia. Y la fuente de nuestra justicia, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. No es nuestro moralismo cristiano. Nosotros también podríamos llenar todos estos requisitos, ¿no? Como decía al principio, en vez de decir aquí judío en el versículo 17, pues probablemente podamos poner la palabra cristiano. Y tú que tienes por sobrenombre o que te dices ser cristiano, que te apoyas en la ley, que te glorías en Dios, que conoces su voluntad, que eres instruido por la ley, que eres guía de los ciegos. Ahora tú que te jactas en la ley, tú que te jactas en estas cosas, porque nuestra confianza entonces muchas veces puede estar, y debemos de tener mucho cuidado, mis queridos hermanos, en que nuestra confianza esté puesta en el moralismo cristiano.
porque muy buenos podemos ser. Pero si Jesús no está en el asunto, hermanos, estamos en idolatría. La fuente de nuestra justicia es nuestro Señor Jesucristo. Es lo que Él ha hecho, es lo que Él ha realizado. No nosotros, no nuestro moralismo cristiano. Siempre que nos jactamos de algo que hemos hecho, cuando dependemos de nuestras propias acciones, profesión o identidad, estamos viviendo funcionalmente como moralistas. La gente hoy en día, hermanos, depende de sus acciones. Yo estoy donde estoy por mi esfuerzo, por mi sudor, por lo que he hecho, por lo que he realizado, por su profesión, ¿no? ¿Y quién, esa palabra existencial, ¿no? ¿Y quién es usted? Yo soy el licenciado tal, ¿no? Yo soy el ingeniero tal, yo soy el arquitecto tal. Para muchos entonces están viviendo de una forma funcionalmente moralista. Su confianza está en una profesión, en su identidad, ¿no? Yo tengo tal apellido, ¿no? Vengo de tal familia. Está en su identidad. Como lo decía al inicio, hermanos, probablemente sea un buen ejercicio el sustituir la palabra judío por cristiano. Creo yo que se podría parafrasear de esta manera. Tú que deseas ser cristiano, nacido de nuevo, y estás seguro que estás bien con Dios, ¿por qué firmaste una tarjeta de compromiso, caminaste por un pasillo o hiciste una oración y lloraste esa noche? Tuviste fuertes sentimientos para con Dios, así que seguramente debiste haber sido convertido esa noche y desde entonces has memorizado una larga lista de versículos de la Escritura y sabes la respuesta correcta a un gran número de preguntas. Has guiado a otras personas a hacer su compromiso con Cristo en el estudio bíblico que diriges y quieres profundizar en la Biblia. Esto lo escribe Timothy Keller. Interesante, ¿no? Pablo ha preparado a sus lectores con dos lanzamientos muy rectos. Y ahora les lanza una curva, hermanos. Es interesante lo que hace el apóstol Pablo. Versículo 21 dice: tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Qué gran curva, ¿no? La que está lanzando el apóstol Pablo. Es como aquellos tiros libres, ¿no? Que agarran la curva para entrar directamente en el arco. Pero con esto me gustaría concluir, hermanos, en esta noche. Cuando lees tu Biblia día tras día, que espero que así sea, ¿no? ¿Te aplicas su verdad a ti mismo? ¿Para qué leemos la Escritura? ¿Para qué leemos la palabra de Dios? ¿Para aplicársela a los demás? ¿Para que los demás sepan o vean cuánto sabemos nosotros? Y digan: wow, cuánto sabe el hermano tal, ¿no? Pero qué conocimiento, qué profundidad es la que habla el hermano, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Con qué propósito nosotros estudiamos la palabra del Señor? Cuando leemos la palabra de Dios, como el capítulo 1, al final del capítulo 1 de Romanos, y decir: oh Señor, gracias porque yo no soy como estas personas. Te doy gracias, Padre,
porque yo no soy como estos impíos, como estas personas del mundo. ¿Qué pretendes cuando lees la Biblia? ¿Qué pretendemos, hermanos, cuando leemos la Biblia? ¿Solo tener un conocimiento de ella para después demostrar a los demás lo mucho que sabes y para tener argumentos cuando discutas con ellos? Y los grandes argumentos que podemos mostrar, ¿no? en las discusiones, mostrar grandes argumentos. ¿O realmente quieres aplicar su verdad a ti mismo? ¿Queremos aplicar la verdad de la palabra de Dios a nuestras vidas, hermanos? O simplemente llegar a fin de año y decir, pastor, leí la Biblia completa, ¿no? Cumplí con el calendario y gloria a Dios, qué bueno. Pero ¿cuánto de eso pudimos aplicar a nuestras vidas? ¿Cómo estamos leyendo las Escrituras? Yo creo que solo el simple hecho, hermanos, de tener el conocimiento puede producir en nosotros arrogancia. Mientras leas, háblate a ti mismo. Esto es para mí. Esto es para mí. Dios me está hablando, ¿no? El Señor está hablando. Por eso hablaba, hermanos, de una lectura experiencial. El Señor está hablando para mi vida, ¿no? No es para el vecino, no es para mi esposa, no es para el vecino. Es para mí. Dios me está hablando a mí. Porque yo no dependo de una religión moralista, ¿no? Y decir, mírenme tan bueno que soy. Esto es para mí. La Escritura, ¿qué está diciendo acerca de mí? Creo que son buenas preguntas las cuales podemos realizar. ¿Qué está diciendo acerca de mí la palabra de Dios? Debemos permitir que la Escritura entonces nos examine. Muchas veces es como un escáner, ¿no? Y la palabra de Dios, hermanos, nos escanea. Y si no lo haces, es muy peligroso. En un sentido, entre más conoces de la Biblia, más peligro corres si no la aplicas a ti mismo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos. Y más de nosotros que enseñamos la palabra del Señor, ¿no? Más de aquellos que tenemos más conocimiento. Ahora alguien podría decir, yo por eso no leo la Biblia, ¿verdad? Yo no quiero responsabilidades. Eso no está enseñando el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo quiere que conozcamos la palabra del Señor, que podamos tener una relación con Él, pero que podamos aplicar su palabra a nuestras vidas. Cuanto más nos adentramos entonces en la vida cristiana y más involucrados estemos en la vida de nuestra iglesia, más necesitamos prestar atención a estas palabras. Y creo yo que es importante, hermanos. Vuelvo a repetirlo. Si estamos adentrados en la vida cristiana, involucrados en la vida de nuestra iglesia, estamos en un activismo constante, ¿no? Es cuando más atentos debemos de estar en no caer en la religión del moralismo. Porque entonces podemos caer en una arrogancia espiritual, ¿no? Yo todos los días estoy en la iglesia, yo hago esto, yo estoy en el ministerio de esto, yo estoy en el ministerio aquí, yo todas las mañanas oro, leo mi Biblia. Y se puede caer, hermanos, entonces en este activismo. ¿No estamos predicando el evangelio a nosotros mismos antes de predicarle a los demás? Primero Dios nos tiene que hablar a nuestras vidas, nos tiene que confrontar, ¿no? Para poderle entonces enseñar a los demás. ¿Estamos nosotros practicando lo que enseñamos a otros practicar?
Y creo yo, hermanos, que lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí es tremendo, ¿no? Tú que te jactas de la ley, tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Que el Señor nos ayude y debemos de recordar, hermanos, que la fuente de nuestra justicia es nuestro Señor Jesús. No es ni nuestro moralismo, ni nuestra ética. La fuente de nuestra justicia es nuestro Señor Jesucristo. Y que cuando nos acerquemos a la palabra de Dios nos podamos acercar de una manera humilde, pensando en nosotros, diciendo: Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres enseñar? Que el Señor nos ayude, mis queridos hermanos. Oremos. Padre, gracias por tu presencia. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu bondad. Y la vida cristiana, Señor, muchas veces es difícil no caer en la religión del moralismo. Sentirnos mayor que los demás. Tener arrogancia y orgullo en nuestros corazones. Qué importante, Señor, es conocer tu palabra. Qué importante es tener una relación contigo. Qué importante es guardar tus mandamientos. Pero nuestra confianza no puede estar, Señor, en estas cosas, sino que nuestra confianza siempre debe de estar puesta en ti. Ayúdanos, Señor, a siempre depender de ti. Cuando nos acerquemos a tu palabra, pedirte, Señor, y decir: ¿qué quieres hablar a mi vida? Porque cuando tú hablas a nuestras vidas y cuando nosotros ponemos en práctica tu palabra, entonces podemos enseñar a los demás. Te rogamos de tu auxilio y de tu ayuda, Señor. Guarda a mis hermanos. Protégele, Señor, guarda su salida, su entrada. Guárdale, Señor, de todo accidente, de todo virus, Señor, de toda enfermedad, Padre eterno. Gracias por este tiempo. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Qué bendición, mis queridos hermanos, que nos hayan podido acompañar en esta noche. Les esperamos este domingo a nuestro servicio presencial. Damos inicio a las 9:30 de la mañana. Seguiremos con nuestra reflexión, nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Será un privilegio poderles ver, poderles saludar, poder compartir un momento con ustedes. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. También, por favor, visite nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Comparta nuestros videos, eso nos ayuda. También denle like, suscríbase. También active la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando se suban los videos. Mis queridos hermanos, que tengan una feliz noche. Dios les bendiga y les guarde. Todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más